Buen día, buenas tardes. Hoy les presento a la doctora Alexandra Dilschneider, que va a dar un seminario sobre integración de sensores remotos en drones para detectar variables ecofisiológicas en el cultivo de trigo. Bueno, te dejo la escena. Muchas gracias. Bueno, buen día, gracias por la invitación. Este es, el trabajo está titulado así, integración de sensores remotos en drones en variables ecofisiológicas de trigo. Es un trabajo que hicimos la parte experimental en INTA y la parte de análisis de datos. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos al grupo de Cianpity Labs. Así que bueno, toda esa parte la hice allá. Bueno, a modo de repaso, un poco para, digamos, de cuál es el periodo crítico de determinación de rendimiento de cultivo de trigo. El trigo va a ir desarrollando durante su crecimiento, durante su desarrollo, los diferentes componentes que van a ir determinando los principales determinantes del rendimiento, como el número de grano y el peso del grano. En el cultivo de trigo ese periodo empieza en espiguilla terminal, que es más o menos la elongación de entrenudos, y dura hasta la fase lag, que es donde se define el peso potencial. Ese es el periodo crítico, que sería el momento en el cual cualquier estrés de radiación hídrico-nutricional tiene un impacto significativo y directo sobre el rendimiento. Entonces, esto es un poco para poder ir integrando con los sensores remotos. Los sensores remotos utilizan varias secciones de la banda del espectro electromagnético y eso lo podemos utilizar para proveer cierta información sobre las propiedades físico-químicas de los cultivos. Esos sensores pueden estar en satélites, en plataformas. En nuestro caso, en este trabajo, utilizamos sensores que están montados en drones. Entonces, son una herramienta que nos van a permitir caracterizar diferentes rasgos de las plantas ante un determinado tratamiento, genotipos o diferentes ambientes. Este método es un método no destructivo, si bien necesita una calibración de los modelos, nos permite tomar una decisión rápida y anticipada en los cultivos. También, a diferencia de un satélite, nosotros podemos decidir en qué momento del cultivo hacer la toma de datos, evitando que haya nubes y también con una mayor resolución, porque los píxeles son de 1 centímetro, 1,5 centímetros, o sea, tenemos mucha calidad en lo que es la imagen. Y además nos permiten trabajar en parcelas chicas, por ejemplo, como puede ser un programa de mejoramiento. Entonces, integrándolo con la parte ecofisiológica, o sea, la parte del crecimiento de los cultivos, tenemos que el número de grano es el principal regulador del rendimiento y ese número de grano se va a ir definiendo en diferentes etapas y lo que es importante es la tasa de crecimiento durante ese periodo crítico, la duración de ese periodo crítico y cuánto de eso removiliza, particiona a la espiga, ¿sí? De toda esa biomasa que acumula el cultivo, cuánto particiona a la espiga. Entonces, con los sensores podemos determinar algunos de estos parámetros para después predecir qué ocurre más adelante en el ciclo del cultivo. Entonces, podemos trabajar con bandas espectrales o con índices de vegetación en algún momento del ciclo del cultivo y en determinadas condiciones de crecimiento. Entonces, hoy en día las investigaciones por ahí se centran en predecir, en ajustar los modelos, que está bien, pero que por ahí falta un poquito más de interpretación en interpretar todos esos procesos fisiológicos. Entonces, como objetivo, fue identificar índices de vegetación que mejor correlacionan con la producción de biomasa durante el periodo crítico de definición de rendimiento en diferentes condiciones ambientales, desarrollar un modelo para estimar la producción de biomasa y predecir el número de granos por unidad de área utilizando este modelo ecofisiológico. Entonces, este sería el flujo de trabajo, lo voy a ir desarrollando por partes. Primero era tener los datos, necesitamos datos de campo
para eso se utilizaron 7 ensayos experimentales, 2020, 2021 y 2023 en el Intranquil. Son, digamos, muchas parcelitas, microparcelas, en las cuales involucraban años en los que las precipitaciones en secano fueron buenas, que no había restricciones para el cultivo, en otros años como el 2022, 2023, que ya había restricciones más severas hídricas sobre todo, y en 2023 también tuvimos un ensayo en riego, entonces vimos el potencial de cultivo en esta zona. Además de eso, le sumamos que eran como 40, 50 genotipos, con tratamientos de fertilización. Bueno, había un set variable de datos por el cual analizar. En diferentes momentos se hicieron vuelos con un dron, un Phantom 4 multiespectral, que tiene las bandas en el rojo, el verde, el azul, el borde rojo y el NIRS, o sea, abarca ese rango del espectro. Y bueno, también utilizamos las variables de temperatura para pasar a grados días. Bueno, en algunos de los ensayos en los cuales medimos biomasa, no en todos, sino en algunos se medía biomasa, entonces modelamos esa biomasa desde siembra hasta cosecha, y bueno, y acá se puede ver toda la variabilidad de datos que había, que son diferentes genotipos, tratamientos. Y se generaron con los índices de vegetación, esos 5 índices, el NDVI, que incluye la banda del NIRS del rojo, el GNDVI, el NIRS con el verde, el CI, que es la relación entre el NIR y el borde rojo, el GCBI, el NIR con el verde, y el NDRE combina el NIRS con el borde rojo. Esto tomamos solamente lo que ocurría en el periodo crítico, y bueno, vimos a ver si los datos nos decían lo que decía el modelo ecofisiológico, o sea, a mayor tasa de crecimiento vamos a tener un mayor número de granos. Entonces calculamos la tasa de crecimiento como la diferencia entre la biomasa en floración al inicio del inicio de elongación de entrenudos, por el tiempo nos da la tasa de crecimiento. Eso lo relacionamos con el número de granos y vemos que a mayor tasa de crecimiento, mayor número de granos. Después teníamos que ver cuál índice nos explicaba esa variación en biomasa para poder modelar la biomasa en todos los otros ensayos que no teníamos medida biomasa y poder predecir con un índice la formación de biomasa durante el tiempo. Entonces, bueno, el índice que mejor explicó fue el NDRE con una función polinómica. Entonces utilizamos ese modelo para modelar la biomasa de cada uno de los tratamientos. Entonces, esta es la biomasa estimada, cómo va variando, y tomamos la sección dentro del periodo crítico. Entonces teníamos que ver si esa biomasa modelada ajustaba con la biomasa que medimos a campo. Entonces medimos, vimos la biomasa, acá tenemos la biomasa observada versus la biomasa estimada al inicio de floración y al inicio del periodo crítico y en floración. Y vimos, bueno, que tenía un buen ajuste, y lo mismo la tasa de crecimiento. Entonces, eso nos da la herramienta para poder utilizar la tasa de crecimiento del cultivo y decir cuál va a ser, o ver si podemos predecir el número de granos. El objetivo final, donde pudimos ver el número de granos en función de la tasa de crecimiento, que el modelo que generaba, más o menos, o sea, que tenía un buen ajuste. Entonces, partiendo con un índice de determinar la producción de biomasa y la tasa de crecimiento del cultivo, podemos predecir antes de cosecha cuál puede ser el número de granos que va a tener ese cultivo. Entonces, este modelo integra eso, los usos de sensores remotos con los datos de ecofisiológico. Entonces, previo a cosecha ya podemos tener un estimativo de cuál va a ser el número de granos de ese cultivo y, por lo tanto, el rendimiento. Esta aproximación puede ser útil, por ejemplo, si queremos hacer una intervención al final del cultivo, o tener una idea de la logística para cuánto va a rendir ese cultivo. Y en los programas de mejoramiento también, porque estamos evaluando muchas parcelas, y hacer biomasa a muchas parcelas no es
factible a veces y lleva mucho tiempo, entonces con este modelo se puede hacer una selección previa de cultivo y determinar, digamos, la producción de biomasa y luego predecir el número de granos. Bueno, agradecer al grupo de Tecnología de Cultivo y Protección Vegetal de Intanguil y al grupo de Ignacio Ciampiti que me ayudaron con todo esto, así que bueno, muchas gracias. Bueno, muy interesante. Está siguiendo con calibrar, digamos, esos indicadores para otros cultivos. Sí, estamos haciendo algo en maíz para determinar fenología en diferentes cultivares. En sorgo, esta campaña empezamos un ensayo en el cual estamos evaluando producción de biomasa y también ver si con los sensores podemos determinar calidad. Y hasta ahora se encuentran algunos índices o algunas bandas que relacionan con calidad de fibra y de proteína, ya por ahí hay más trabajo, pero de fibra no hay nada, así que estamos avanzando en eso. Teníamos un solo año, así que este año vamos a meter otros cultivares y de trigo. La idea de este modelo es poder probarlo en los ensayos que se cosechen este año, sí. Así que seguimos haciendo vuelos para poder ir validando estos modelos. Muy bien, muy interesante. ¿Y seguimos en contacto con Ciampiti? Sí, en el grupo. Sí, sigo en contacto porque incluso tenemos esto para publicar, así que sí. Sí, sigo en contacto. Sí. Bueno, ¿hay algún comentario del público? ¿Alguien conectado? ¿Alguien más conectado? Sí.